Bueno, estamos en el último bloque de Universidad Noticias, edición central, y es el momento de hacer el análisis de lo que está sucediendo, en este caso, en Perú. Y para eso tenemos a Santiago Prón aquí en el estudio. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Sí, sin duda, el tema de Perú es lo que viene llamando la atención. Para que tengamos una idea, el domingo los peruanos tenían un solo presidente, el lunes tenían dos y el martes ya volvieron a tener un solo presidente. Con lo cual ha sido una jornada bien movida, ¿no es cierto?, en el ámbito político del país de Perú. ¿Cuál es la situación que tiene ahora? Digo, pensando que Mercedes Arauz presentó su renuncia, que era como una especie de presidenta interina. ¿Hay alguien que esté liderando en este momento el país? Sobre todo teniendo en cuenta que hay mucha gente de Perú en Mendoza y que por ahí tuvimos la oportunidad de hablar con un representante del Partido Morado que hablaba del apoyo que tenía Martín Vizcarra. Y que de alguna manera se había reflejado no solamente en Perú, sino también afuera, en otras partes del mundo, pero básicamente decían, bueno, esto tiene un proceso que de alguna manera se tiene que dar en los próximos días. Sí, Vizcarra sigue en el poder a pesar de que el Congreso le negó la confianza, ¿no es cierto? Y está llevando adelante un cronograma electoral para adelantar las elecciones. Esa es la discusión central. Claro. Recordemos que él asume el poder cuando el presidente que fue electo le viene encima toda la causa de Odebrecht, ¿no es cierto?, que afectó a toda Latinoamérica, Brasil, bueno, sí, Argentina y todo lo demás. En eso, el presidente renuncia y asume él, pero con un parlamento sumamente opositor, donde están los seguidores Fujimori, ¿no es cierto?, de Ilapri, que no quieren un adelanto de elecciones porque les puede caer encima la causa de Odebrecht. Entonces quieren seguir manteniendo esos fueros. Él, si bien no solamente eso, sino que además le frenan todas las medidas que viene llevando adelante el presidente ahora, ¿no es cierto?, Vizcarra. En esto se produce ese choque entre los dos poderes, donde uno disuelve al otro, ¿no es cierto?, y si bien a nivel internacional todo el mundo sigue reconociendo, esto no se puede comparar, ¿no es cierto?, con Venezuela, pero hay un apoyo masivo a Vizcarra para llevar adelante el proceso electoral. Y sin duda tiene un apoyo en las calles, pero que no es solamente hacia él, sino que es prácticamente que se vayan todos. Tal cual. Me quedo en eso que decías de el apoyo que está recibiendo. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas de su país están a favor de Vizcarra, de esta decisión, porque dicen que está amparado constitucionalmente. Pero además, lo que destacan también algunos analistas en otras partes del mundo es que de alguna manera se paró contra la corrupción. De hecho, él cuando daba su mensaje hablaba de la corrupción en Perú. Sí, recordemos que la parte de Fujimori, ¿no es cierto?, sigue vigente. De hecho, la candidata que compitió anteriormente y perdió fue la hija de Fujimori, que está siendo juzgada por haber recibido, ¿no es cierto?, plata de forma ilegal, justamente de Odebrecht, y para la campaña. Entonces, es un fuerte llamado contra la corrupción y donde quiere imponer ciertos mecanismos de transparencia, que obviamente esto genera molestia, ¿no es cierto?, en algunos sectores. Bueno, vamos a seguir analizando, pero antes quería invitarte a ver un informe especial de AFP. La vicepresidenta peruana Mercedes Arauz, que había sido designada como mandataria encargada por el disuelto Congreso, renunció el martes a ambas responsabilidades. Arauz expresó su decisión en Twitter y la justificó a raíz de que la OEA instara al Tribunal Constitucional del país a dirimir en la crisis política, en lugar de intervenir en la controversia. La economista y exministra había sido nombrada el lunes jefa de Estado interina por el Congreso, que destituyó al presidente Martín Vizcarra luego de que éste disolviera al órgano legislativo. Arauz también abogó por adelantar las elecciones, algo que antes rechazaba. Con esta decisión parece despejada la vía para Vizcarra, quien recibió el respaldo de la cúpula militar, gobernadores, alcaldes y miles de personas que salieron a las calles. Aunque el país quedó de nuevo sumido en una gran crisis política, los mercados se mantuvieron estables y todas las actividades se desarrollaron normalmente. El clima de tensión se centró en el Palacio de Gobierno y el Congreso, fuertemente custodiados por la policía con más restricciones de ingreso que las habituales.
Vizcarra, que goza de una gran popularidad por su cruzada contra la corrupción, ya convocó a nuevas elecciones legislativas para enero. Los parlamentarios cesados no pueden postularse a la reelección. La crisis política en Perú comenzó hace 3 años cuando Pedro Pablo Kuczynski derrotó ajustadamente a Keiko Fujimori, quien a pesar de la derrota obtuvo una abrumadora mayoría en el Congreso con la que mantuvo contra las cuerdas a Kuczynski, hasta forzarlo a dimitir en marzo de 2018, cuando fue sustituido por Vizcarra. Bueno, ahí veíamos este informe especial y además un repaso, ¿no?, de cuál es la situación que se vive en Perú, cómo se empieza a originar esta crisis política, que ¿cómo sigue, Santiago? Sin duda, sigue con un cronograma electoral que se empieza a desarrollar, donde el año que viene se esperan que haya un llamado de elecciones. De hecho, en diciembre ya empezaría, en noviembre, perdón, ya el padrón definitivo a ser presentado, y en diciembre ya empezaría toda la parte de que la presentación, ¿no es cierto?, de los partidos para sus candidatos. Santiago, una consulta más, porque obviamente hay gente que apoya la decisión del presidente de Perú, otro sector que no lo apoya. Si tenemos que hablar de porcentajes, ¿cuál es el mayoritario? ¿El de apoyo a la decisión del presidente o aquellos que son contrarios a esta decisión? No, sin duda es algo mayoritario, ¿no es cierto?, el apoyo a un nuevo llamado de elecciones, ya que el presidente que eligieron, ¿no es cierto?, está siendo juzgado, y la principal líder de la oposición también está siendo juzgada, ¿no es cierto?, por el mismo caso. Entonces sienten un vacío, claro, de una falta de representación y de legitimidad que no lo encuentran, salvo por un nuevo llamado a elecciones, ¿no es cierto?, y que el pueblo decida hacia dónde quiere que vaya Perú. Incluso el mismo Martín Vizcarra lo decía, ¿no?, que la decisión final la tendrá el pueblo peruano. Muchísimas gracias, Santiago. No, gracias a ustedes. Santiago Prom, analista internacional, analizando básicamente el panorama de la situación política, esta crisis que está viviendo y atravesando Perú, y de alguna manera anticipando lo que puede llegar a suceder.